10 de la mañana con 4 minutos. Amigos, bienvenidos a Domingo es Fiesta. Hoy, domingo 19 de abril. Los saluda Ricardo Gómez Palma, en esta oportunidad acompañados por el padre Alejandro Vice, que es el provincial misionero de San Francisco Solano en el Perú. Padre Vice, buenos días, bienvenido. Buenos días, casi bien. Paz y bien, padre, y pasemos a escuchar, compartamos con nuestra audiencia la lectura de hoy. Evangelio según Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas por miedo a los judíos, los discípulos estaban reunidos cuando se presentó Jesús en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. La paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados serán perdonados. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: ¡Hemos visto al Señor! Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: La paz sea con ustedes. Tomás, acerca aquí tu dedo, y mira mis manos. Trae tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío. Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. 10 de la mañana con 6 minutos. Padre Alejandro, me parece que, la base de nuestra fe es precisamente el creer sin necesidad de ver, de una explicación científica, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Bien, bueno, un saludo para todos los oyentes que siguen RPP en este día, que es el primer día de la semana, tal como lo señala el Evangelio de San Juan. En primer lugar, hay que centrarnos un poco en el texto, antes de calificarlo a Tomás como ateo, agnóstico, y hay que tener en cuenta que en la Biblia estamos ante un libro escrito, un libro teológico, un libro escrito desde la fe. Entonces, claro, los elementos de la literatura bíblica están totalmente cargados de una fuerte simbología de fe. Te pongo un ejemplo. Sí. En las primeras páginas de la Biblia, el primer relato de la creación habla del tema de la luz. Dice que el primer día Dios creó la luz. Pero las lumbreras, que serían el sol, la luna y las estrellas, recién van a ser creadas el cuarto día. Entonces, ¿de qué luz estamos hablando? De la luz de los astros, del sol, de la luna. ¿De qué luz habla el relato del Génesis? Entonces, igual nos pasa cuando hablamos en el Evangelio de San Juan del agua viva. ¿Qué tipo de agua es? ¿Qué significa o qué quiere decir el evangelista con el agua viva? Fíjate, volviendo al tema de la luz de la cual habla el Evangelio también de San Juan y los textos bíblicos, cuando hablan, por ejemplo, de Jesús resucitado, que es la luz. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Entonces, la luz no tiene nada que ver con la luz que nosotros experimentamos. El agua no es el agua, digamos, que nosotros también sentimos y palpamos, sino que en la literatura bíblica estos son símbolos para hablar de cosas más profundas. Entonces, cuando acá el Evangelio de San Juan aborda el ver, ¿no? El ver, por ejemplo, es muy importante
aclarar ese punto de qué entendemos por ver y qué es la visión, en este caso la experiencia de la resurrección, que tal vez el texto nos quiere decir dónde podemos encontrar o tener una experiencia con Jesús el día de hoy, dónde lo podemos experimentar resucitado. Y esta capacidad de poderlo ver es muy necesaria el día de hoy, mi querido amigo, porque hoy, como describe el Papa, en una especie de noche que ha envuelto nuestro mundo, en una, digamos, tempestad que nos ha envuelto, qué importante es la capacidad de poder ver. Y fe, por si acaso, para adelantarnos un poquito, fe tiene que ver con esa capacidad de ver, que significa reconocer a Dios aún en los peores momentos o en las situaciones críticas de la vida. Sí, padre, de nuevo, lo que yo le comentaba, ¿no? Al inicio, esta necesidad, de ver. Tenemos un dicho popular nosotros, ¿no? La gente dice ver para creer, pero esto no lo podemos, Creer, claro. sí, pero esto no lo podemos llevar a la fe, porque si no, cualquiera tendría fe, pues, ¿no? Es decir, ya, primero demuéstrame que esto es cierto, pero en temas de nuestra religión, de nuestra fe, vaya, esto no es así, no tiene por qué ser así, si no, no tendría sentido, ¿no? Claro, porque la fe es confianza. La fe no es un tema que yo, por ejemplo, te puedo demostrar que en algún momento has hecho, ¿no? En algún momento, digamos, una etapa, digamos, de la historia, digamos, de la iglesia, del mundo también, ¿no? En la época escolástica se ha querido demostrar matemáticamente, ¿no? Matemáticamente algunas cosas, ¿no? Sí, yo creo claro. que el mundo nos da muestras de la presencia de Dios en nuestra vida, de la presencia de Dios en esta inmensidad de la creación. Nos da muestras, ¿no? Pero la fe fundamentalmente es confianza. Sí. Y hoy más que nunca, digamos, este evangelio resuena, pero no, digamos, lo que quiero aclarar es tratar un poquito de limpiar esa figura que tú ya me has puesto ya un poco en el tema en la cancha del diálogo, Uh-huh. de que Tomás pues ahí cumple un papel negativo. No, Tomás en este evangelio, espero que nos podamos aclarar la figura de Tomás, es muy importante para justamente pasar de lo que tú estás diciendo, de un ambiente en el cual los primeros discípulos tuvieron la oportunidad de tocar, ¿no? Ver, ¿no? Estar con, pero la segunda generación cristiana y nosotros ahora ya no estamos con Jesús físicamente, pero estamos con Él de otra manera. Y eso es lo que Tomás quiere explicarnos, ¿no? Explicar. Pero bueno, el texto tiene muchos elementos. Claro. Y particularmente en estos tiempos que vivimos, exactamente hoy, padre, ¿no? Porque de nuevo el cuestionamiento a nuestra fe cuando se hace desde fuera, sobre todo, y usted lo sabe, es que dice, bueno, y si Dios existe y es tan bueno y misericordioso con todos, que Dios es amor y Dios es perdón, ¿por qué nos está pasando esto? ¿No? Claro. Fíjate, te voy a dar un elemento bonito del texto que dice que la comunidad estaba con las puertas cerradas. ¿Cómo estamos el día de hoy? Estaba en cuarentena esa comunidad. Mira, interesante, estaba con las puertas cerradas por miedo. Sí. Interesante el texto, ¿no? Sí. Porque tiene mucho que iluminar el día de hoy. Entonces, estaba en las puertas cerradas por miedo y Jesús entra, nos visita en la casa, porque están en la casa, como ahora estamos nosotros, estamos todos en casa. Y Jesús, el día domingo, el primer día domingo, entra en la casa. Es decir, para el resucitado no hay límite. El resucitado nos visita hoy también con nuestros miedos, pero cuando lo ven, dice que el corazón se les llenó de alegría. Y dijo, ¿qué dijo? Paz. Paz a ustedes. Paz a los que están con miedo el día de hoy. Paz, porque tenemos la confianza de que esto no es eterno,
fíjense, los comentarios que hoy día hacen es muy importante, ¿no? Porque ahora hay que también entender que esto no es una situación que va a ser eterna, sino que en un momento esto pasará, ¿no? Volveremos nosotros a tener estos contactos, porque es difícil que en un ambiente latinoamericano que nos encanta el estar juntos y celebrar, ¿no? ¿De acuerdo? Como somos los latinos, es muy difícil que estas cosas se puedan romper, sino que volverán, ¿no? De otro modo tal vez, pero volverán. Solo que en este momento nosotros tenemos que entender que el Señor no está lejos de nosotros, sino que está entrando en lo que podríamos decir nuestra casa, que está cerrada, que estamos, bueno, en cuarentena, porque, mira, una cosa fundamental, la fe no está en cuarentena. La fe no está en cuarentena. La fe está muy presente el día de hoy, ¿no? Y el Señor entra en nuestra casa, ¿no? Como estamos ahora, y como son las primeras comunidades cristianas vivían en las casas y celebraban en las casas. Entonces, el Señor entra hoy día también, y lo primero que nos dice es paz. Paz y bien. Padre, por favor, espérenos un momentito, tenemos que hacer una pausa muy breve y luego regresamos con más en Domingo de Fiesta. 10 de la mañana con 17 minutos. Estamos conversando con el padre Alejandro Vice. Padre, hoy en efecto es el día de la Divina Misericordia también, había que recordarlo, ¿no? Sí, muy interesante porque otro de los elementos, de los dones, podemos decir, del resucitado, es que él dice, perdonen, ¿no? Primero es, paz a ustedes, y después dice, perdónense. Entonces el perdón es un evangelio muy propicio para este día a día de la misericordia, porque creo que el nombre de Dios hoy significa compasión, misericordia, solidaridad. El nombre de Dios significa esperanza el día de hoy. Un detalle muy interesante de la lectura es que cuando Jesús entra a una casa, a la casa donde están los discípulos, se pone en medio, ¿no? Pues pongamos a Cristo en medio el día en la casa. Pongamos al Señor en medio de esa situación, ¿no? Se pone en medio indicando que es lo central de la comunidad cristiana. Ahora, hay un detalle muy interesante en la lectura. ¿Por qué Tomás, y te hago la pregunta, ¿por qué Tomás no puede ver a Jesús, no? ¿Por qué, digamos, la lectura no dice, Tomás no lo ve, no se encuentra a Jesús? Claro, en un primer momento no lo ve. Luego, cuando le cuentan, él dice, hasta que yo no vea y no ponga mis dedos en los huecos de los clavos en sus manos, no creeré. ¿Por qué? ¿Por qué no estaba él con los demás? Claro, ahora, ¿por qué Tomás no ve a Jesús? Tomás lo ve cuando está en la comunidad cristiana. Ajá, eso, padre. No lo ve en un primer momento porque se alejó temporalmente de la comunidad y luego regresó. Claro. Entonces no estaba Tomás. ¿Y cómo lo ve? Cuando está reunido con la comunidad cristiana el día domingo. Hoy domingo, reunidos en comunidad, papá, mamá, niños, ¿no? Hoy domingo los hermanos, que nos reunimos en el nombre del Señor, podemos encontrarnos con Cristo resucitado hoy, en la comunidad cristiana, en la comunidad, en la iglesia. Entonces, por eso es que es interesante, cuando Tomás está con ellos, entonces tiene su experiencia y es encuentro. Ahora, ¿qué es lo primero que les muestra Jesús? Es lo que ahí, ¿no? Me está un poco poniendo el tema de las manos y el costado. Y le dice, trae tu mano, no ponlo aquí en mi costado, trae tu dedo, mira la marca de los clavos. ¿Y por qué este detalle interesante en el Evangelio de San Juan? Porque lo que quiere decirnos el Evangelio el día de hoy es que el que estuvo en la cruz es el mismo que está resucitado. El que estuvo en la cruz es el mismo que está en la Eucaristía. El que estuvo en la cruz es el mismo que está en su palabra. El que estuvo en la cruz es el mismo que está hoy en el hermano y el que está hoy en el hermano supremo. Es decir, el crucificado es el mismo resucitado y el resucitado es el crucificado. O sea, no estamos hablando de dos Cristos, uno de la resurrección y otro de la cruz. Es como alguna vez que queremos dividir también, ¿no? Sí, claro. Y vamos a tomar la palma.
Ahora hay una figura, padre, ahora, y entonces, ¿dónde está Cristo ahora? ¿Cómo reconocerlo? Porque desde la fe se dice, bueno, está arriba, no lo puedes ver, es Dios, pero también se nos dice desde la iglesia, padre, es que lo podemos reconocer, por ejemplo, en esos indigentes que no tienen nada que comer y a los que la solidaridad de algunas personas les está llevando un pan, pero muchas veces no los vemos, padre. ¿Por qué? Así es. Y te voy a dar un dato más. ¿Por qué muestra el tema de los signos de la cruz? Para decirnos que, y claro, ellos se alegran. ¿Por qué se alegran? Porque sencillamente cuando ven a Cristo resucitado, saben que ese modo de vivir entregando la vida por los demás ha triunfado. Cuando uno entrega su vida por los demás, cuando uno ofrece su vida por la salvación de las demás personas, esta vida no conoce la muerte. Esta vida no conoce la muerte, no conoce limitaciones. Entonces la marca de la cruz permanece para que entendamos que el amor que se da por las personas es un amor que vence la muerte. Entonces es bellísima esa frase para hoy día que nosotros nos quitamos el sombrero y agradecemos a todas las personas que hoy están trabajando en la salud, que están trabajando en las Fuerzas Armadas. Un saludo para una familia, amigos muy estimados, que él es militar, Álvaro, y para su esposa y la pequeña mía, que tiene pues a cumplir unos 11 meses, la pequeñita, pero su padre está ahorita al frente, ¿no? Y está dándonos seguridad en las calles, ¿no? Pero ese amor que nosotros podemos dar como Cristo, eso es algo que no ni la muerte puede vencer. Eso, padre, porque, a ver, también hay una palabra que se nos repite, ¿no? Que no hay amor más grande que el de dar la vida por los demás. No, pero cuesta, padre, ¿no? Uno dice, un momentito, primero mi familia, primero los míos, en esta situación de emergencia más, ¿no? Claro, en esta situación de emergencia, por eso se nos dice, ¿no? el tema no es eterno, o sea, algunos pensamos que no, ya ahora las misas van a ser virtuales, ahora las misas van a ser... No, es una situación de tránsito, lo ha dicho el Santo Padre, que en su momento regresaremos poco a poco a retomar las cosas, porque claro, una celebración sin pueblo y todo eso tiene un significado profundo en la vida de la iglesia. Pero hoy, hacer que el sistema de salud no colapse significa quedarnos en casa. Y significa respetar, sencillamente respetar lo que el gobierno nos está diciendo. Quedémonos en casa. Que no tiene nada que ver, no son incompatibles con la fe, padre. Como usted reflexionaba al inicio, ¿no? Ciencia y fe no son incompatibles, ¿no? Porque hay miembros de la comunidad científica a lo largo de la historia y hasta ahora que son profundamente creyentes. Y además ahora un dicho popular que une fe y precisamente pueblo, ¿no? A Dios rogando, pero con el mazo dando, respetando, por ejemplo, el aislamiento, ¿no? Claro, por ejemplo, nosotros tenemos que entender que hoy Cristo puede llegar a nuestra casa, puede entrar con las puertas cerradas, puede darnos paz. Invito a las familias, por ejemplo, que cojan el Evangelio del día domingo, entran en internet y tomen un espacio para que el Señor, a través de su lectura, nos dé esa paz, nos dé también esa alegría de que esta situación, Él está presente, ¿no? Ha visto la bonita oración, ¿no? ¿Quién ha dicho que el Señor nos sabía? ¿Y quién ha dicho que el Señor nos sale a las calles? Si está hoy día, ¿no? De bata blanca, si está hoy día en el bombero, si está hoy día en toda la gente. Está también en las comunidades religiosas que estamos rezando y haciendo presente con signo de solidaridad, con lo poco que podemos acercarnos y dar, ¿no? Y todos tenemos aquí que mojarnos, ¿no? Porque tenemos que pasarnos, ¿no? La primera lectura del día de hoy, ustedes lo pueden ver en su casa, la había dicho los apóstoles. Todos lo tenían en común y todos lo tenían a disposición de los pueblos, ¿no? Es bonito, ¿no? Entonces, sí, la solidaridad, padre, que es una de las características del cristiano, ¿no? Así es. Y mire, una de las cosas bonitas que he impactado siempre, aquellos que tú me dices, no, aquellos que no creen, que aquellos que después no creyendo han dado el paso en la fe,
es la manera como los creyentes hemos enfrentado las situaciones más extremas de la vida. El creyente tiene una manera de ver la muerte. El creyente tiene una manera de enfrentar el mal. El creyente tiene una manera de enfrentar las situaciones más graves de la vida y de la miseria humana. Porque el creyente tiene una mirada puesta en uno que fue crucificado y que hoy está resucitado. Por tanto, la esperanza es una de las cosas fundamentales en la vida de un creyente, ¿no? No es eterno, pero en este tiempo tenemos que cuidar la vida de los demás, hoy más que nunca. Así es, padre. Todos, y el padre y el propio Papa Francisco en Semana Santa, en esas celebraciones en que él aparentemente estaba solo, pero al mismo tiempo nos llegaba a todos, nos ha servido de ejemplo. Padre, muchísimas gracias por su participación en el programa de este domingo. Domingo es fiesta, padre. Bien, y quiero terminar con una frase el teólogo González Paus dice una frase muy interesante, ¿no? Dice, en este tiempo de pandemia, dice, creo que esta crisis ha puesto en relieve que todos muchas veces tenemos el ego muy levantado y que necesitamos eso tan indispensable que significa la capacidad de convivir. Gracias a todos y que tengan un buen domingo en el Señor. Buen domingo para todos, padre. Buen domingo para usted. Muchísimas gracias. El padre Alejandro Vice, provincial de los misioneros de San Francisco Solano en el Perú. Son las 10 de la mañana con 28 minutos. Muchísimas gracias por su compañía y por supuesto el programa también lo pueden encontrar luego, Eder, en el podcast de RPP, y si lo quieren recomendar o volver a escucharlo, el podcast de RPP Domingo